Hola, mi nombre es Carlos Daniel y hoy yo estaré presentando el noticiero de esta noche y hablaremos sobre los temas del porfiriato, así como su crisis y cómo terminó esta por desaparecer. En el año 1905, el porfiriato enfrentaba una serie de desafíos que marcaban su declive, así como la movilidad de los gobernantes al escoger malos presidentes, haciendo que, haciendo que empezara una crisis en 1907. Las sucesiones por la crisis agrícola, el crecimiento de la oposición del gobierno porfirista ¿cómo se llama? Por las industrias del maderismo y por el magonismo. Esto y las huelgas de 1906 a 1906 que pasaron ese entonces hicieron que tanto como obreros, agricultores, empezaran a dudar mucho sobre lo que pasaba en el porfiriato. Así que más unas elecciones unas relaciones tensas que ya por sí tenía es México antiguo, ese México porfirista con Estados Unidos se hicieron más tensas aún cuando Estados Unidos vio cómo estaba México en ese entonces, haciendo que el gobierno de Díaz y el gobierno de Estados Unidos hayan, ¿cómo se llama? Un camino para la campaña y una distribución maderista, dando así la insurrección al camino maderista, marcando el inicio del fin del porfiriato. Hola, yo soy Samuel Gastelo y les hablaré sobre un tema muy importante, que fue el declive del porfiriato. Durante el año 1905 estuvo marcado por una serie de desafíos que minaron la estabilidad del régimen, la inmovilidad de los gobernantes por la reelección indefinida y los errores en su selección por el presidente generaron un descontento en la población. La crisis de 1907 y los sucesivos crisis agrícolas agudizaron la situación mientras que el crecimiento al gobierno porfirista por el magonismo y el maderismo tomó la fuerza. Soy Jonathan Corrales. El crecimiento de la oposición al gobierno porfirista con el magonismo y el maderismo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de México. La lucha por la justicia social y política se intensificó y las huelgas de 1906 a 1907 reflejaron la creciente insatisfacción con el régimen del Porfirio Díaz. Y pasamos con las relaciones tensas que hubo durante el gobierno de Porfirio Díaz, las relaciones con Estados Unidos que se pusieron súper tensas, que varios factores incluyeron tensiones hacia la política, internamente a lo que fue el país. Entre ellas una de las relaciones o una de las acciones que hizo fue la intervención estadounidense en México durante el gobierno. En México varias ocasiones como la Revolución Mexicana hubo intervención que provocó conflictos internos y aumentó la inestabilidad política en el país. Así como también otra de las razones fue el conflicto por recursos naturales. La disputa por recursos naturales como el petróleo y la minería también generó tensiones entre ambos países. Eso lo tenemos como muchos ejemplos acerca que también en 1968 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas provocó tensiones con empresas estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos. Otra de las razones también fue el apoyo a grupos rebeldes. Estados Unidos a menudo apoyaba a grupos rebeldes o disidentes que se oponían al gobierno de Díaz. Esto hacía que la inestabilidad en México aumentara por demás. También, como por ejemplo, otra de las razones que también vimos fue la influencia política. Estados Unidos ejercía una fuerte influencia en la política y economía en México, lo que generaba resentimiento y tensiones entre la población mexicana y el gobierno de Díaz. En resumen, las relaciones tensas entre el gobierno de Porfirio Díaz y la inestabilidad en México debido a intervenciones extranjeras, conflictos por recursos naturales, apoyo a grupos rebeldes y la influencia política y económica estadounidense al país hizo que la relación entre los mexicanos se volviera mucho más tensa para Porfirio Díaz y así hubo mucho más conflicto sobre todo. Hola, yo soy Carlos y ahora les hablaré yo sobre la insurrección maderista. La insurrección maderista fue liderada por Francisco I. Esta fue como representación de un desafío al régimen de Porfirio Díaz en México a principios del año 20.
Bueno, del siglo XX, algunos puntos importantes incluyen los antecedentes. En este caso, el régimen de Porfirio Díaz se caracterizó por un largo periodo de gobierno autoritario y conocido como el Porfiriato, marcando por la representación del poder y la exclusión política. Francisco I. Madero era un líder de la clase media, articuló la oposición al régimen de Porfirio Díaz en su libro La sucesión presidencial en 1910. Este libro lo escribió Porfirio Díaz para dar a entender en la opresión que estaban teniendo por parte del porfiriato, donde denunciaba la falta de democracia y la llamaba la insurrección pacífica, la campaña antirrelacionada. Madero lanzó la campaña antirrelacionista para las elecciones presidenciales de 1910, desafiando la candidatura de Díaz, quien buscaba un séptimo mandato consecutivo. Y a esto, sumándole lo que ya tenían, esto empezó como poco a poco a escalar. Y esto fue lo que empezó a llamarse como la insurrección maderista, por parte de Francisco I. Buenos días, yo soy Joseph Ramón Becerra y voy a continuar con el tema que están hablando mis compañeros, cuál es el declive y la caída del porfiriato. El declive y la caída del porfiriato dejó una gran huella en la historia de México, la cual marcó una nueva era. El evento que culminó con Porfirio Díaz ha moldeado el curso del país y ha sentado una base en el futuro, la transformación y un cambio, la cual este cambio